que nos puede acompañar a través de ver la grabación o la transmisión. Pues hoy día vamos a estar celebrando el Día de la Ascensión. El Día de la Ascensión era jueves 40 días después que Jesús resucitó de entre los muertos. Y pues y ya que no tuvimos ninguna celebración el jueves, lo vamos a observar hoy. La primera canción que vamos a cantar es Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrar tu luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrar tu luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a la tumba, de la tumba a tu trono. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Nos ponemos de rodillas. Confesemos pues nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado a ti con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con toda justicia merecemos tu castigo en esta vida, en la vida eterna. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ti, y por amor a Él te perdona todos tus pecados. Por tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. El Señor sea con ustedes. Oremos. Concede, te suplicamos, Todopoderoso Dios, que así como creemos que tu único Hijo, Jesucristo, ascendió a los cielos, así también ascendamos ahí en mente y corazón, y en Él nos gocemos continuamente. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura, Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 11. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a los que debían hacer, y después de muertos se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de lo que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes
y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Esta es palabra de Dios. Segunda lectura, Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 23. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva a todas las cosas a su plenitud. Esta es palabra de Dios. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. La lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 53. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Ahí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Esta es palabra de Dios. Majestad,
excelsa majestad. Tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrad del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, Divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantad. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrad del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo. Como mencioné al empezar el servicio, jueves eran 40 días después que Jesús había resucitado, el día en que observamos que Él ascendió al cielo. Y pues de este evento vamos a pensar en Él en este día y pensar en su significado. Pues podemos ver que después que Jesús ascendió, pues antes que Jesús ascendió al cielo, Él les había dado un encargo a sus discípulos. Él dijo que ellos eran sus testigos. Pues este pasaje de Hechos capítulo 1, donde Jesús ascendió al cielo, pues que también San Lucas cuenta al final de su evangelio, pues es algo que estudiamos cuando nos reunimos para la primera sesión para poder desarrollar un plan estratégico, para poder impactar a nuestra comunidad con el Evangelio. Estábamos estudiando acerca de la misión de la iglesia. Y pues estudiamos este texto junto con otros textos de donde habla acerca de la misión de la iglesia. Y pues nosotros decidimos que nuestra misión, de la manera que la expresamos, aunque la misión es
es Jesús quien nos da esta misión, es que existimos para compartir a Cristo, conocer a Cristo y llegar a nuestra comunidad, para Cristo. Y pues podemos ver que tomamos en serio este mandato de Jesús de ser sus testigos. Pues vamos a pensar un poco en lo que dice en nuestras lecturas, tanto la lectura del Santo Evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues San Lucas, aparte de escribir su Evangelio, también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla del inicio de la iglesia y cómo se estableció la iglesia y cómo la iglesia creció y cómo el Evangelio por fin llegó a Roma. Y pues podemos ver que la lectura del Santo Evangelio pues habla de lo que pasó el día que resucitó Jesús. Pues podemos ver que los discípulos pues no esperaban que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Pues podemos pensar un poco en su historia. Pues Jesús los llamó para ser sus discípulos estando en Galilea. Allí es de donde originó Jesús y pues ahí es donde llevó a cabo la mayor parte de su ministerio. Ahí los discípulos llegaron a conocer a Jesús, empezaron a seguir a Jesús, ahí presenciaron sus enseñanzas, sus milagros, ahí Jesús les había enseñado. Pues según lo que nos dice en el Evangelio de San Lucas. Y pues podemos ver que Jesús les había enseñado y les había explicado, pues que Él iba a tener que sufrir y morir. Pero fue en contra de todas sus esperanzas, de todo lo que habían aprendido a través de los años. ¿Y por qué? Porque esperaban algo diferente y también todo el pueblo de Israel. Es que ellos sabían pues que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Pues que Dios había prometido enviar a su Salvador. Pues llamaban a este Salvador el Mesías o el Cristo, la persona designada para Dios para ser el Salvador. Y pues ellos se acordaban de los días de los grandes reyes, el rey David y el rey Salomón, cuando se había extendido el reino de Israel. Y era su esperanza que cuando viniera el Salvador prometido, el Mesías o el Cristo, pues que Dios iba a establecer un reino de igual manera. Y pues por algunos 700 años, el pueblo de Israel había sido dominado por otros poderes, otros países. Pues podemos ver que primeramente los asirios, pues podemos recordar que después el rey Salomón se había dividido un reino unido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Y algunos 700 años antes de la venida de Jesús, pues Dios permitió que los asirios conquistara el reino del norte, el reino de Israel, porque había sido desobediente a Dios. Y algunos 500 años antes de la venida de Jesús, Dios había permitido que los babilonios conquistaran el reino del sur, el reino de Judá. Pues sí, después de algunos 70 años, los que habían sido llevados a cautiverio fueron permitidos regresar
Es cuando los persas habían conquistado a los babilonios. Ya estaban bajo el dominio de los persas. Y después de los persas, los griegos conquistaron a los persas. Y luego los romanos a los griegos. Y durante todo este tiempo, el pueblo de Israel había sido bajo el dominio de otros pueblos. Entonces, ellos esperaban tener a un Salvador que los iba a librar de los poderes extranjeros. Pero cuando vieron que Jesús fue crucificado, que Él murió, pues se fue su esperanza. Pero podemos ver que Jesús apareció a los discípulos. Aquí en el Evangelio de San Lucas, primeramente nos dice que apareció a dos discípulos que iban de camino de Jerusalén a Emaús, que Jesús al fin se reveló a ellos regresaron a donde estaban los 12 discípulos y los otros compañeros, y les contó lo que había pasado, y en esto apareció Jesús. Y luego, pues después que Jesús les había aparecido y les había mostrado que ya estaba vivo, Él empezó a explicar que todo esto estaba según lo que decían las Escrituras. ¿Y qué es lo que había dicho a los discípulos? Pues podemos ver que dice aquí: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Jesús tenía que abrirles la mente, tenía que enseñarles las Escrituras, tenía que mostrarles que la clase de rey que Él era y lo que es, no era según sus expectativas. Y pues dijo que ellos ya iban a ser los predicadores, que tenían que predicar arrepentimiento, perdón de los pecados, que el enfoque de su mensaje iba a ser Jesús, que primeramente tenían que predicar la ley de tal manera que todos se sintieran que eran pecadores, merecedores de la condenación eterna, pero que también que Jesús había venido para librarlos de sus pecados, para perdonarlos los pecados, para salvarlos, para que tuvieran vida eterna y salvación. Dijo que ellos eran testigos de esto. Y pues podemos ver en el Evangelio de San Lucas, él quiso terminar su Evangelio hablando de cómo Jesús ascendió al cielo. Y pues podemos ver que en realidad no era importante al final de su Evangelio para indicar el tiempo. Pues podemos ver que esta explicación tal vez era más que el día que resucitó Jesús. Pero nos cuenta San Lucas, pues que después de enseñarles y explicarles, que Jesús los llevó a los discípulos a Betania y ahí ascendió al cielo. Pues podemos ver que San Lucas empieza su segundo libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, narrando el mismo evento. Pero ahí nos da más detalles.
dice que Jesús había aparecido a los discípulos durante 40 días. Les había dado pruebas que sí, Él había resucitado. Les había explicado acerca del reino de Dios. Y pues nos cuenta que Jesús llevó a sus discípulos al Monte de Olivos. Y allí los discípulos le preguntaban, Señor, ¿es en este momento que va a restablecer el reino a Israel? Parece que todavía no habían entendido las enseñanzas de Jesús. Pero podemos ver que tanto en la lectura del Santo Evangelio, como aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús les había dicho que tenían que esperar en Jerusalén para que recibieran el poder que Dios les había prometido dar. Pues podemos ver que dice aquí, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y pues en la lectura del Santo Evangelio, pues podemos ver que dice aquí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Pues podemos ver que la obra que Jesús había dejado a los discípulos y a nosotros es una obra por la cual les iba a dar el poder, el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a celebrar en 8 días, en el domingo de Pentecostés, de que Jesús derramó sobre los apóstoles, los primeros creyentes, el poder del Espíritu Santo, que en este día San Pedro iba a predicar y que iba a haber 3,000 personas que se convierten y se bautizan y llegan a ser parte de la iglesia. Y pues podemos ver que después de decir esto, Jesús ascendió al cielo. Pero primeramente podemos ver que Él dijo a los discípulos, aquí en el libro de los Hechos de Apóstoles, ustedes serán mis testigos. Son testigos de Jesús. Y la obra de la iglesia también es de Jesús. Y es Jesús quien les iba a dar su poder. Y después de haber dicho esto, ascendió al cielo. Pero ¿qué quiere decir que Jesús ascendió al cielo? Sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Según la divinidad de Jesús, su naturaleza divina, su lugar siempre había sido en el cielo. Pero al hacerse hombre, puso a un lugar el uso completo de sus poderes divinos, hasta que resucitó de entre los muertos. Y al resucitar de entre los muertos, Él empezó de nuevo de usar completamente esos poderes divinos. Al ascender al cielo, Jesús también, según su naturaleza humana, llegó a ocupar el lugar que siempre había sido de Él. Pero dice que Él ya está a la diestra de Dios Padre, en un lugar de poder y gloria. Y también dijeron los ángeles a los apóstoles, después
que Jesús había ascendido al cielo, que Él iba a regresar de la misma manera. Pues podemos ver que después que Jesús resucitó y antes que ascendió a los cielos, Jesús apareció a los discípulos cuando Él quería que los vieran. Pues podemos ver que Jesús, siendo Dios y hombre, está en todos los lugares. Él siempre había sido con los discípulos, solamente que no podían verlos porque Jesús no permitió que los vieran. Y Él solamente apareció cuando quería hablar con ellos, estar con ellos. La ascensión de Jesús es igual. Pues ahora solamente que ya no va a aparecer hasta que el día cuando Él regrese. En el Evangelio de San Mateo dice, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha abandonado. Él solamente había transformado la manera en que está presente con nosotros. Y pues podemos ver que es Jesús, estando con sus discípulos y obrando por medio de su Espíritu Santo, quien los capacitó para ser sus testigos. Y hermanos, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a la fe en Jesús? Es porque desde el tiempo de los apóstoles, los verdaderos discípulos de Jesús también habían sido sus testigos. Pues podemos ver que los apóstoles hicieron discípulos y ellos hicieron discípulos y seguían hasta el día de hoy. Y si hemos llegado a la fe, es porque alguien había testificado de su fe con nosotros. Si hemos llegado a la fe, es porque nuestros padres creyentes nos llevaron a bautizar, pues por lo menos en el caso de muchos. Yo sé que este era el caso mío. Mis padres me llevaron a bautizar estando chiquito. Recibí el mismo Espíritu Santo que Dios derramó en el día de Pentecostés en mi bautismo. Me llevaban a la iglesia, mis padres compartían conmigo de su fe y los de la iglesia, en la iglesia había aprendido acerca de mi Salvador. Había aprendido acerca de que yo era pecador, que necesitaba arrepentirme de mis pecados y que también aprendí acerca de Jesús, que Él ya pagó por estos pecados por medio de su muerte y resurrección. Pues podemos ver que aunque la historia de cada uno de nosotros puede ser un poco diferente, es porque personas, discípulos de Jesús, personas que creían en Jesús como su Salvador, se habían convertido en sus testigos que compartieron con nosotros. Y Jesús dice que igual manera que somos sus discípulos, ustedes me serán mis discípulos. La pregunta es si somos buenos testigos o malos testigos. Y algo que debemos de reconocer, que siempre podemos crecer en nuestro discipulado. Como los discípulos necesitaban que Jesús les abriera el entendimiento y que les enseñara acerca de por qué era necesario que Él muriera y resucitara. También necesitamos que Dios abre nuestras mentes
¿Y cómo nos va a abrir las mentes? Obrando por medio de su palabra. Este es un medio por el cual el Espíritu Santo obra para que podamos crecer como sus discípulos. Pues podemos ver que Dios quiere que nosotros que confiamos en Él, no quedamos contentos de permanecer bebés en nuestra fe, pero que nos maduremos en nuestra fe, que lleguemos a crecer en nuestro discipulado, que podamos más y más vivir conforme a la imagen de Cristo, que imitemos su vida. Y pues podemos ver que Dios nos da su Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y podemos recordar de nuestro bautismo y lo que Jesús había hecho por nosotros. Obra por medio de su palabra. Y por medio de su palabra podemos crecer en nuestro entendimiento y nuestra fe como discípulos de Jesús. Y también obra por medio de la Santa Comunión, para fortalecernos en nuestra fe, para poder ayudarnos a vivir para su gloria. Y espero que muy pronto vamos a poder llegar a poder celebrar las misas con todos presentes, para poder ofrecer a todos la Santa Comunión. Dios quiere obrar en nuestras vidas para que seamos sus testigos. Y nuestro testimonio no es solamente por lo que decimos. Sí, debemos de prepararnos para poder comunicar que es necesario arrepentirnos y de que Jesús es nuestro Salvador del pecado. Pero podemos ver que Jesús ha elegido obrar por medio de nosotros. Él quiere que nosotros le sirvamos y amemos a Él al servir y amar a nuestro prójimo. Él quiere manifestar su amor por medio de nosotros. Pues podemos ver que Dios nos ha hecho sus testigos, nos ha hecho sus discípulos. Y Él quiere obrar por medio de nosotros. Y Él nos ha prometido el Espíritu Santo. Y con su poder, pues podemos tomar la decisión que vamos a crecer en nuestra fe, que vamos a crecer como discípulos de Jesús, que vamos a estudiar su palabra y dejar que su Espíritu obre en nosotros para que podamos crecer como sus discípulos y sus testigos y vivir para su gloria. Y juntos podemos recordar la misión que hemos definido para nuestra iglesia, que en realidad es la misión de Jesús. Existimos para compartir a Cristo, conocer a Cristo y alcanzar a nuestra comunidad para Cristo. Con el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer para su gloria. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarden sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este momento confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo,
nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Este es el momento que nos acostumbramos a recibir la ofrenda y obviamente no pueden entregar su ofrenda en este momento. Los animo a que guarden, que aparten y guarden su ofrenda para que cuando lo pueda hacer. Y si alguien desea que hacer llegar su ofrenda aquí a la iglesia, solamente tiene que comunicarse conmigo y podemos hablar de qué manera podemos hacer esto. Oremos. Dios misericordioso, con alegría y acción de gracias, te ofrecemos lo que tú ya nos has dado, nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolos de tu gracia y amor. Acéptalos por amor de aquel que se ofreció a sí mismo por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Es un gusto que nos hayan acompañado en esta transmisión de nuestro servicio de adoración en vivo, o si está viendo la grabación, que haya visto la grabación. Esperamos que muy pronto pues podamos reunirnos en persona, pero mientras tanto seguiremos con las transmisiones en vivo. El domingo que viene va a originar del santuario de la iglesia a la misma hora. Quiero recordarles que los martes y los jueves
tenemos estudios bíblicos por medio. Si necesita la información en cómo entrar, pues solo necesitan comunicarse conmigo. Y pues también al final va a haber nuestra información de contacto. Pues estoy muy agradecido con los que están ayudando con esta transmisión. Pues este es un esfuerzo de un equipo y doy las gracias a los que me están ayudando. Y pues seguiremos en contacto y espero que muy pronto los puedo ver en persona. La misa ha terminado.